Seguimos con la serie Retorno y particularmente con este ciclo en el libro de Nehemías. Estamos hablando de un contexto, el momento histórico en el que se produce lo que acabamos de leer, que es posterior al exilio del pueblo judío en Babilonia, ¿ya? En el que Nehemías, ahora en lo que se está relatando, Nehemías junto al pueblo buscaban reconstruir la nación. Y reconstruir la nación por medio de restaurar los muros de la ciudad. También poder restaurar la práctica de la religión, de la adoración verdadera, tal como había sido establecida por Jehová. Y a fin de cuentas restaurar también la identidad de ellos, del pueblo, en su vínculo con el Señor, en su relación de comunión con el Señor, ¿ya? Y en la tierra que Él les había dado. Pensemos en esta idea de reconstruir una identidad, de levantarse nuevamente. ¿Cuán duro es esto de volver a levantarse? Y sobre todo pensemos cuántos años pasaron ellos en el exilio y después cuánto tiempo pasó, porque también nos volvieron nuevamente de golpe a la tierra que era de ellos, sino que fue poco a poco. Entonces un proceso de restauración de ese tipo es duro, ¿ya? Como les digo, no es algo que ocurre de un día para otro. Es todo un proceso y que solo puede ocurrir si el Espíritu de Dios es quien guía ese camino y quien sana los corazones. Y yendo específicamente al contexto de este relato, ¿qué nos dice este pasaje? La parte inicial nos muestra, del texto que leímos hoy, nos muestra que los muros de la ciudad ya habían sido reconstruidos, ¿ya? Así tal cual lo dice Nehemías. Al parecer solo quedaban por terminar algunos detalles de las puertas. Lo importante es que casi todo el trabajo ya estaba listo, casi. Y los enemigos de los judíos se enteraron de esto y algunos mandaron a llamar a Nehemías. Querían reunirse con él, dice el relato, en el llano de Ono. Pero él supo, Nehemías, que se trataba de una trampa, porque querían hacerle daño. Así que envió a unos mensajeros para que comunicasen que no podía ir. Aunque uno, si ve el relato, hasta cierto punto pueden parecer un poco de excusa, ¿ya? Porque sabía sus intenciones, de las intenciones que tenían, malas intenciones que tenían estos enemigos. Pero estos hombres no estuvieron conformes con la respuesta que envió Nehemías a través de los mensajeros, diciendo no, que no podía ir. No se quedaron conformes, ellos siguieron insistiendo. De hecho, dice el relato que insistieron 4 veces que querían reunirse con él. Y en la quinta ocasión, uno de estos enemigos envió un mensajero con una carta para Nehemías, en la que decía que habían escuchado que los judíos querían rebelarse, ¿ya? Y que él, Nehemías, tenía la intención de asumir como rey. Por eso, según ese rumor, ellos estaban reedificando las murallas de la ciudad. Y por todo eso, este enemigo insistía que quería reunirse con él, con este hombre, ¿ya? Con Nehemías. Y él no se quedó callado, así que respondió. Y le dijo, en respuesta también por carta, nada de eso es verdad. Uno asume que es por carta o a través de manera oral, pero no fue directamente, sino que a través de mensaje, dice el texto, ¿ya? Y Nehemías le dice a este enemigo, no, nada de eso es verdad, lo que tú has dicho. Lo inventaste en tu corazón. Fue directo. Y no solo eso, también él recibió el consejo de ir a esconderse al templo, a puertas cerradas, para evitar que estos hombres lo mataran. Pero no estuvo de acuerdo. Él dijo, ¿huir un hombre como yo? ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Él quiso enfrentar la situación, no quiso evitarla siguiendo esos consejos, ¿ya? O esa profecía de anda y escóndete en el templo. No, él quiso mantenerse ahí firme ante el enemigo, los enemigos posibles y el riesgo que corría su vida. Nehemías no tenía ni la más mínima intención de esconderse o de arrancar. Además se dio cuenta que ese consejo era una falsa profecía y que era parte del plan de los enemigos para atemorizarlo, podríamos decir, para meterle miedo, ¿ya? Y a lo largo de todo el relato vemos que él se da cuenta que los enemigos del pueblo judío estaban dispuestos a hacer todo para engañarlo y para acabar con él. Incluso acabar con su vida.
trataron, como ya vemos, de tenderle trampas, pero él ya sabía, él se estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y este pasaje, esta porción termina con una declaración de Nehemías a modo de oración. Y no solo eso, sino como una oración que uno podría decir parece como un salmo imprecatorio, una oración imprecatoria, ya, o algo muy parecido, porque él dice: Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme, o recuérdate, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Él no dice, y aquí es curioso, porque uno pensaría, en una situación así, uno pensaría, bueno, va a orar al Señor para que lo mueva al perdón, o para que el Señor les perdone. No dice: Señor, perdónalos, no. Dice: acuérdate de sus obras, de sus malas obras. Eso está apuntando. Acuérdate de sus malas obras. Y esta petición por parte de Nehemías es casi como una petición pidiendo justicia, ¿ya? Es como decir: Señor, haz justicia por lo que ellos han hecho. Retribúyele a esos malos según sus actos. Algo así como: bueno, hicieron eso, que reciban lo que les corresponde. Y así se cierra este relato con esa, podríamos decir, con esa oración, esa solicitud, esa plegaria, totalmente desde el corazón, con el corazón abierto. Cuando uno se encuentra con este tipo de relatos históricos, muy específicos respecto a un momento en la historia de Israel, ya están hablando de algo muy puntual de la historia de Israel. Uno podría preguntarse: ya, pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros ahora aquí, en Chillán, La Fuente? ¿Qué es lo que a cada uno de nosotros? ¿Qué nos está diciendo? Algo que ocurrió en un contexto muy lejano y en un momento muy puntual y particular de la historia de ese pueblo. ¿De qué manera el Señor nos está hablando a través de un texto como este a nuestras vidas, a nuestros corazones? Porque pareciera, digo, solamente pareciera, no es que sea así, pareciera como a una simple vista que se está relatando algo muy distante a nosotros. Bueno, de hecho es así, distante temporal en cuanto a la cantidad de siglos que han pasado, incluso milenios, distante también geográficamente, culturalmente, pero al mismo tiempo entendemos que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva, eficaz y habla a nuestros corazones, hoy, va a seguir hablando mañana, pasado mañana, independientemente de lo que se esté relatando de manera más puntual. Y el Espíritu también, el Espíritu Santo, nos habla a través de ella. En primer lugar, ¿qué podemos ver aquí en este relato para nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? En primer lugar, debemos mantener la mirada puesta en la meta. Mantener la mirada puesta en la meta. El texto dice al inicio que las murallas habían sido reedificadas, pero que faltaba terminar las puertas. Eso dice, ¿ya? Faltaba terminar las puertas. Y más adelante el mismo Nehemías declara, porque todos ellos querían atemorizarnos pensando, ellos se desanimarán, los judíos que estaban en esta obra, se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos, dice. Todavía existía algo pendiente en esta reconstrucción. Había algo pendiente, algo que faltaba terminar. Y Nehemías se daba cuenta que los enemigos del pueblo no querían que eso concluyera. No querían que eso llegara a término, ¿ya? Que la obra llegase a su fin. Pero él siguió adelante. Incluso le dice al Señor explícitamente: fortalece mis manos. Fortalece mi mano. Esa es la idea para terminar esta obra, para poder llegar hasta el final. Él sabía que ese era el objetivo, puesto por el Señor, por supuesto, no algo que se le ocurrió a él, puesto por el Señor, que hacia allá tenía que ir, que a pesar de que los enemigos trataron de oponerse y de distraerlo, él continuó por lo mismo, porque sabía que tenía que avanzar hasta el final. Tenía la mirada puesta en esta meta, pero meta dada por el Señor. Y esto no es algo muy distinto de lo que ocurre con nosotros. ¿Ya? No es muy distinto a lo que pasa con nosotros en nuestras vidas. Probablemente todos hemos atravesado por situaciones de este tipo.
No necesariamente construyendo un muro, pero por situaciones de dificultad, ¿ya? Que pueden ser más o menos intensas de lo que aparece aquí, más o menos difíciles, pero todos, en cierta medida, de alguna forma, lo hemos vivido. Y es allí, en esos momentos donde debemos, y bueno, y siempre, donde debemos entender a qué nos ha llamado el Señor. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la voluntad que Él quiere que nosotros cumplamos? ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? Porque solo así, si entendemos dónde debe estar puesta realmente nuestra mirada, porque el Señor lo quiere de esa forma, no vamos a sucumbir a las dificultades en el camino. Si entendemos cuál es la meta que ha puesto Dios, y nos concentramos en eso. Claro, podemos caer, pero nos vamos a levantar nuevamente, porque el Señor nos levanta. Porque si en realidad avanzamos y no sabemos hacia dónde vamos, nos perdemos en el camino. Si el Señor nos ha dado una tarea, nos ha puesto un propósito, tenemos que avanzar firmes hacia allá, a pesar de lo que vaya ocurriendo en el camino. Claro, somos pecadores. Sí, vamos a caer. Quizá en algún momento hasta vamos a retroceder un poco. Pero si el Señor ha puesto ese propósito, tenemos que llegar hacia allá. A pesar, como decía, de lo que vaya ocurriendo en el camino, de los dolores, de las tensiones, las angustias. Nuestra mirada, e insisto, nuestra mirada debe estar puesta en esa meta. Y en segundo lugar, algo que podríamos decir decanta naturalmente del primer punto. No hay que temer cuando se está obrando según la voluntad de Dios. Quizás va a ocurrir, pero no hay que temer si estamos obrando según su propósito, según su voluntad. Porque a Nehemías le aconsejaron ir a esconderse al templo. Arranca, es como que le están diciendo eso, arranca, escóndete. De hecho dice que a puertas cerradas, cierra las puertas, protégete. Protege tu vida, esa era la idea, porque lo iban a matar. Pero él dijo que no lo haría. ¿Que por qué iba a arrancar? ¿Por qué? Imagínense, hermanos, su vida estaba en peligro. Su vida estaba en peligro, probablemente la vida de la mayoría de los que estamos acá, o por no decir todos, no nos hemos encontrado en esa situación de peligro físico, de que nos vayan a matar. Quizá alguien lo han asaltado con una pistola, puede haber ocurrido, pero en lo concreto yo creo que la mayoría no nos ha pasado ese tipo de situaciones de peligro de vida o muerte. A eso me refiero, ¿ya? Entonces su vida estaba en peligro, pero no le importó. No le importó, no porque no le importara su vida, obvio que le tiene que importar su vida como a cualquiera, esta vida que es dada por el Señor. Pero el hecho aquí es que él descansó en el hecho de estar cumpliendo con la tarea que el Señor le había encomendado. Él descansó en esto, que él estaba cumpliendo el propósito del Señor. Dios le había dado esa tarea y él la estaba llevando adelante. Descansó en esa realidad, que el Señor lo estaba llevando por ese camino. Es fácil, yo creo que ocurre de manera bastante recurrente, temer ante la incertidumbre. A todos nos pasa. ¿Quién va a estar feliz ante la incertidumbre? Nadie. Nadie va a sentir un placer. Uno tendría que ser, no sé, masoquista. Nadie va a sentir gusto ante la incertidumbre. Todo lo contrario. Tememos. Cuando existe peligro, cuando existe oposición. Porque estamos en un proceso de santificación. Y vivimos en un mundo caído también. Entonces, el hecho de que aún no hemos alcanzado este estado de glorificación, sino que vamos a seguir con todavía esos restos del viejo hombre en nosotros, y viviendo en este mundo caído, va a ser fácil dudar o tener miedo ante todo aquello que se escapa de nuestras manos. Necesitamos muchas veces, queremos sentir que tenemos el control. Porque en la medida que sentimos que tenemos el control, decimos, bueno, las cosas andan bien. Pero desde el momento que nos damos cuenta que las situaciones se nos están escapando de las manos, ahí es cuando entra la desesperación. Viejo, yo no estoy hablando acá como es lo que les pasa a ustedes, es lo que me pasa a mí, de hecho, constantemente. Cuando siento que las situaciones se me están escapando de las manos, me empiezo a angustiar, a desesperar, empieza la tensión. Y a mí me pasa que todas las tensiones como que las sintomatizo físicamente, entonces empiezo a sentir todo en el cuerpo. A todos nos pasa de alguna u otra manera, de una u otra forma.
Como digo, cuando se nos escapa de las manos. Pero a pesar de eso, a pesar de que ocurre, es necesario que podamos encontrar nuestra seguridad y descanso en el Señor. Ojo, aquí no hay una receta, ¿ya? No estoy diciendo, tiene que hacer esto, o hagamos esto, y ya listo, se va a dar, y el día siguiente, mañana, lo vamos a lograr. No, no existe un método, una receta. Pero sí el Señor nos llama como algo concreto y una realidad hacia la cual debemos avanzar, de descansar y encontrar la seguridad, no en nosotros mismos, no en nuestras fuerzas, no es lo que nosotros podemos hacer o conseguir, sino en Él, descansar en Él, en saber que nosotros somos seres y personas limitadas, con falencias, con carencias, pero Él es soberano, Él es todopoderoso. ¿Y qué mejor que descansar en las manos del Todopoderoso? Incluso podemos en esta vida llegar a tener mucho dinero, propiedades. Podemos llegar a sentirnos, si llegáramos a tener una situación así, no solamente de dinero, pero de poder, sentirnos como tranquilos, relajados en lo que tenemos. Pero el único que nos puede dar verdadera paz es el Señor. Nada de lo que nosotros podamos hacer o tener la puede dar. Porque si vamos por ese camino, ese camino de querer tener o hacer, siempre vamos a necesitar más. Siempre va a haber un dejo, una cuota, algo de incertidumbre, de angustia. Es cosa de ver hasta las noticias, cuando uno se entera, o biografías de gente millonaria, o gente o políticos que llegaron a tener mucho poder, incluso pastores que de repente es como de mega iglesia. Yo vi hace años atrás una noticia del pastor de Hillsong en Australia que tomaba remedios calmantes, hacía como 6 cultos por domingo y tenía que estar constantemente ya a un nivel de adicción. Porque está todo el rato esa angustia, esa presión, ese estrés de tener que, o de buscar tener el control de todo y de buscar la paz por medio de lo que uno puede hacer. Pero jamás se logra, jamás se logra, solamente se puede alcanzar en los brazos del Señor. En nada ni nadie más, solamente en los brazos del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos aquí con Nehemías, descansando, encontrando su seguridad, no en el templo a puertas cerradas, sino en saber que estaba cumpliendo el propósito del Señor. Y que fuese lo que le ocurriera, estaba siguiendo su camino, lo que el Señor había trazado. Y como les decía, no es algo simple, no es algo que se da de un día para otro. Tenemos que aprender a confiar. Y ojo, no estoy diciendo confiemos solamente, tenemos que aprender a hacerlo. Un proceso, un caminar, algo que se da poco a poco, día a día. Aprender a apoyarnos en Él. Nosotros vemos a través de su palabra que todo lo que tiene que ver con consagración, con santificación, es un proceso. Jamás es de un día para otro. Jamás. Siempre algo que se va dando poco a poco. Y que ocurre y que, podríamos decir, fluye hasta el día de nuestra muerte. Y entender esto también debería llevarnos y movernos al descanso. Porque incluso puede pasar que cualquiera de nosotros cometa un pecado como públicamente escandaloso, yo no sé. A mí en el pasado he tenido amigos pastores que han caído en adulterio. Entonces la persona quizás comete un pecado así y empieza, claro, se cuestiona, y está bien que se cuestione porque uno tiene que arrepentirse de lo malo que está haciendo. Pero empezar a dudar del amor de Dios, empezar a dudar de la salvación, pensar que todo pasa por lo que hizo o dejó de hacer. Pero entender que es un proceso de santificación y que la salvación no depende de lo que uno hizo o dejó de hacer, sino de la gracia del Señor. Eso ojo, no estoy diciendo que pequemos para que abunde la gracia, no se trata de eso. Pero primero estar aferrados en el hecho de que es por gracia. Es por gracia que somos salvos y es por gracia que crecemos en nuestra madurez en la fe. Y si entendemos esto, también vamos a entender que por gracia el Señor nos levanta cuando caemos, cuando tropezamos. Más allá de que puedo yo solo levantarme, no, es el Señor que lo hace, es el Señor. Entonces por eso, como les decía, todo esto siempre va a ser un proceso de aprendizaje, de crecimiento.
Y como cualquier tipo de aprendizaje, no todo se va dando de manera óptima siempre. Hay retrocesos, hay caídas, pero la idea es poder ser nuevamente levantado en el poder del Espíritu Santo. Entonces, como les decía, para esto no existe receta, ya no se trata de seguir tal o cual paso, aprender a apoyarse en el Señor, descansar en Él. Debería ser el resultado natural, pero con el paso de los años, de estar buscando una comunión con Dios a través de Jesucristo. Y eso por medio de la oración, del estudio de la palabra, de la participación activa en la vida de la comunidad. Y esta parte del relato, cuando vemos que él no quiere ir a encerrarse al templo para esconderse, sino que quiere permanecer firme ahí, porque ve que está cumpliendo el propósito del Señor, y permanecer ahí firme ante el peligro, me hace recordar las palabras del rey David en el Salmo 23, cuando dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo, a pesar del mal que ocurra, a pesar del valle de sombra de muerte, a pesar de los enemigos que tenía Nehemías, aplicándolo a este texto. El descansar que estamos en la presencia del Señor, en los brazos de Él. Y de eso se trata, de descansar en Él, en su soberanía, ¿ya? No es una idea como media mística, no, algo concreto, en su soberanía, en su autoridad, más allá de los problemas del tiempo presente. Y para eso, para que podamos aprender a descansar en Él, es necesario que nuestro carácter vaya siendo transformado. También es algo que nosotros vemos en la palabra del Señor, ese contraste entre tener un carácter moldeado por el Señor y lo que ocurría con los fariseos, que era como hacer el check, así como aprobé, estoy cumpliendo con esto otro. Estoy cumpliendo con la lista de ser una buena persona. No, no se trata de eso, es un asunto de carácter, de un carácter moldeado y transformado por el poder del Espíritu Santo, para que exista día a día una mayor dependencia de Cristo. Y esta capacidad de confiar en el Señor a pesar de todo lo que pueda surgir en el camino está directamente conectada, como les decía antes, con este proceso de santificación. Porque mientras más crecemos en santidad, mayor debiese ser nuestra dependencia. Mayor debiese ser nuestra dependencia. Es como inevitablemente va a ir conectado, ¿ya? Y por lo mismo, mayor debiese ser nuestra confianza en que ningún mal, insisto, gradualmente lo podemos ir entendiendo, que ningún mal será más grande que su poder, que lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Por muy malo que sea lo que pueda ocurrir, su soberanía es mayor, su gracia y su poder son más grandes. Y por último, en tercer lugar, vemos en este texto el buscar la guía y la seguridad en nuestro Señor. Nehemías dijo primero: oh Dios, fortalece mis manos. Y posteriormente declaró: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Como ven, Nehemías no asumió este conflicto con esos enemigos como una lucha personal, ¿ya? O como una lucha que él tenía que dar contra sus enemigos, sino que siempre buscó al Señor en esto. No es como yo voy a combatir contra ellos, no. Buscó al Señor, puso su confianza en Él, en lo que el Señor iba a hacer. En Chile uno tiene esa expresión que una persona se envalentonó en una tal situación, una situación X, ¿ya? Tal persona, sí, él se envalentonó. Es decir, que se hizo el valiente frente a la adversidad, a pesar de lo difícil que puede tener por delante. Pero en el caso de Nehemías vemos que no se trata de eso, no se trata de envalentonarse o hacerse el valiente, porque él le pide al Señor: oh Dios, fortalece mis manos, o acuérdate, oh Dios. Él se refugia en el Señor, no en lo que él puede hacer yendo al combate. Entonces él no estaba poniendo su seguridad en sus fuerzas, en qué tan macho era, sino en Jehová, el soberano sobre todas las cosas. Allí
En Él estaba descansando este hombre. Me ha pasado que he escuchado harto en los últimos años en el medio, sobre todo presbiteriano, reformado, esta idea de masculinidad bíblica, ¿ya? Que está bien, de hecho, hablar de masculinidad bíblica. El problema, pienso, que a veces pareciera que la manera de plantear esta masculinidad bíblica termina siendo muy antropocéntrica. Es decir, que transmite a veces, ojo, a veces, no siempre, la idea de que hay que ser un verdadero macho. Como que hay que ser un verdadero macho. Alguien con los pantalones bien puestos. Y me hace recordar esta figura del protagonista de Corazón Valiente, ya con la espada en la mano yendo a la guerra. Y sí es verdad que hay que tener una masculinidad bíblica, ¿ya? Un carácter forjado por el Señor. Pero al mismo tiempo no se trata de qué tan valientes somos, qué tan protagonista de Corazón Valiente somos, William Wallace. No se trata, debe caer esa figura en nuestra cabeza. Finalmente, qué tan masculinos somos es parecernos más a Jesús, a Cristo. Él es la figura perfecta de masculinidad. Se trata de cuánto estamos poniendo nuestra seguridad en el Señor. No en ser nosotros los supermachos, en el Señor. En cuánto se refleja esto, que ponemos la seguridad en el Señor, en nuestro carácter. En nuestro carácter. Así que, como les decía, no se trata de qué tan valientes somos, sino de cuánto hemos sido transformados en nuestro carácter por el Señor. Qué tanto estamos dependiendo de Él. Qué tanto nos parecemos a Jesús. Ese debe ser el referente, a Jesús, a Cristo. Y hacia allá tenemos que caminar. Ser un verdadero cristiano no es ser autosuficiente o creer que lo podemos hacer todo nosotros, sino entender que solamente podemos encontrar nuestra suficiencia, nuestra confianza y nuestra seguridad en Cristo. No en nosotros, sino en Él, solo en Él. ¿Qué tanto buscamos nosotros la guía y seguridad en nuestro Señor, en nuestro Dios? ¿Qué tanto estamos apoyándonos en su soberanía? Porque, tal como les señalé antes, la tendencia pecaminosa, esos restos de viejo hombre, es buscar la seguridad en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. En qué tanto nosotros podemos combatir la oposición o qué tanto podemos nosotros superar las adversidades. Pero la Biblia es clara que no se trata de nosotros, de lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace a través de nuestra vida. Porque si buscamos dar la lucha, hablo de la vida en general, por nuestros medios, probablemente vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Necesitamos tener la mirada puesta en la única meta, que es Cristo. Que el Señor sea y siga moldeando nuestro carácter, para que a pesar del día a día, de todo aquello que muchas veces nos puede angustiar o incluso atormentar, nuestro corazón encuentre paz, confianza y una convicción absoluta en la buena voluntad de Dios, en lo que Él quiere, en saber que Él nos sostiene, que Él nos anima. Descansar, como pasa, vemos aquí con Nehemías, descansar en su soberanía, más allá de lo que podamos ver o podamos sentir o experimentar o atravesar en el tiempo presente. Que el Señor les bendiga. Oremos.